Elecciones 2020. Telefonistas construyendo democracia. Elecciones en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. A unos meses de realizarse las elecciones en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, una vez más Francisco Hernández Juárez se perfila como un candidato a la planilla verde, después de haber estado 44 años en el poder. ¿En verdad tantas reelecciones pueden definirlo como un líder democrático? Hagamos una breve remembranza dónde y cómo surge este falso representante de los trabajadores. Tiene su origen como integrante del Ateneo Lázaro Cárdenas, órgano de formación priista en la CIME del Instituto Politécnico Nacional, formado por Mateo Lejarza, Rafael Marino y Eduardo Torres, adoctrinados por el periodista español Hernando Pacheco, alias Juan María Alponte. Llega a la dirección sindical a partir del paro de operadoras del 22 de abril de 1976 contra la firma del contrato colectivo de trabajo y posteriormente por la destitución de Salustio Salgado en el referéndum del 12 de mayo del mismo año. Desde un inicio, su objetivo principal fue tomar el control del sindicato. Francisco Hernández Juárez y sus allegados, con el respaldo del gobierno de Luis Echeverría Álvarez, a través de la Secretaría de Gobernación a cargo de Fernando Gutiérrez Barrios, realizan una reunión el 24 de abril de 1976, donde se pacta que el Ateneo Lázaro Cárdenas será el grupo compacto que tomará el poder y control del sindicato, ya que Teléfonos de México era una empresa del Estado. En 1980, año de elecciones, un importante grupo de compañeros crea la planilla de los trabajadores naranja, a quienes no se les reconoce su triunfo. En 1984 se apropia del nombre y crea la llamada Planilla Verde de los Trabajadores. En 1982, con el apoyo del gobierno y la empresa, se derrota a la oposición sindical, logrando la inmovilidad y el conformismo de la gran mayoría de los trabajadores activos y jubilados, a grado tal que están convencidos de que Francisco Hernández Juárez es el único que puede resolver los problemas y con el tiempo cooptará a varios opositores. En 1988, nuevamente la planilla democrática naranja vuelve a participar en el proceso electoral a pesar de no contar con los permisos sindicales y lucha con sus propios recursos. En el año 2000 y 2004, las fuerzas democráticas se organizan nuevamente para formar la planilla democrática amarilla. En los años 90 del siglo anterior, el presidente Carlos Salinas de Gortari declara a Hernández Juárez como su amigo personal y juntos con Carlos Slim, los tres forman una alianza a partir de la privatización de Teléfonos de México. En 2008, en una farsa a los miembros del sindicato, se lanza a Jorge Castillo Magaña como secretario general adjunto ante su inminente partida del sindicato para que realice la supuesta transición, pero en realidad fue para que Hernández Juárez cumpliera uno de sus sueños más acariciados, ser diputado federal por el PRD de 2009 y terminados los 3 años, poder reintegrarse en su siguiente reelección en 2012. En estos 44 años en el poder, Hernández Juárez amplió el periodo de funciones del CEN de 2 a 4 años en 1978. Por esta única ocasión y sin que siente precedente, frase que repite en cada reelección, modificando nuestros estatutos con artículos transitorios. Cuando una de las demandas del movimiento 22 de abril de 1976 fue la lucha en contra de la reelección de los dirigentes sindicales. Así se ha reelecto desde entonces a la fecha, con todas las facilidades que la empresa le proporciona. Lo que demuestra que los comités ejecutivos nacionales que se han electo cada 4 años no tienen ningún poder real en las negociaciones con la empresa, ya que son meros ejecutores de la política de vigilancia, control y represión de este grupo. Prueba de ello es que la voluntad de Francisco Hernández Juárez está por encima del resto de los miembros del sindicato. Se le da un culto a la personalidad. De ahí que todas las comisiones, antes o al final de su discurso, hagan siempre la observación: gracias a la valiosa intervención del compañero, que lo pintan, ni más ni menos, como un autócrata. Su equipo de control, al día de hoy, se ha ampliado
con la integración de comisionados eternos como Rafael Marino, Eduardo Torres, Marta Heredia, Yolanda Rendón, Luis Escobar, Víctor Álvarez Givanel, Pedro Helguera y Enrique Favela, entre otros, que son quienes controlan a las secciones foráneas, centros de trabajo de matriz, las negociaciones con la empresa y sus alianzas exteriores, además de que sus familiares están ubicados estratégicamente en el manejo del sistema de cómputo del sindicato, la caja de ahorro de los telefonistas, los deportivos y la empresa encargada de la construcción y remodelación de los edificios de la CAT y el sindicato, lo que representa la obtención de enormes sumas de dinero del presupuesto, muestra clara de su nepotismo. Sus logros tangibles al día de hoy son despidos y cientos de sancionados sin derechos sindicales por la represión, la pérdida de materia de trabajo, crecimiento de personal y económico de las empresas filiales y terceras, el no cubrimiento de más de 12,000 vacantes. No ha habido reparto de utilidades en los últimos 2 años. Se modificó la cláusula de jubilación al pasar de 31 a 35 años laborados y posteriormente hasta los 65 años de edad, favoreciendo a la empresa. Ahora pretende imponer la compra de acciones como una parte de la jubilación, propuesta defendida cínicamente por el eterno comisionado Rafael Marino, que nunca ha trabajado. Esto en la Asamblea General Nacional de enero del 2020. En la actualidad, Telmex aprovecha el tiempo de la pandemia para avanzar en la sustracción de la materia de trabajo con la cesión de la banda de 3.5 GHz a Telcel, el cierre de numerosas tiendas de comercial, la no emisión y entrega de los volantes de pago para obligarnos a cobrar con tarjeta y la propagación del trabajo a domicilio, más lo que se acumule de pérdida de derechos en esta revisión contractual. Las cláusulas más importantes de nuestro contrato colectivo no nacieron en los años de la gestión juarista. Son el producto de las luchas de los telefonistas desde principios del siglo XX hasta que se privatizó la empresa. En la gestión de Hernández Juárez se ha debilitado el poder del sindicato y con ello el contrato colectivo y se han perdido cláusulas muy importantes para los telefonistas. Uno de los principales problemas que tienen los sindicatos y los países es la eternización de sus líderes que terminan siempre corrompiéndose y creando dictaduras. Por lo anterior, hacemos un llamado a todos los miembros del sindicato a organizarnos en los centros de trabajo y en las secciones foráneas para rechazar la 12ª reelección, no al financiamiento de la planilla verde con nuestras cuotas sindicales. Luchemos para revertir la división de Telmex, recuperando la materia de trabajo, por el cubrimiento de las más de 12,000 vacantes, por la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones. No aceptamos la compra de acciones con una parte de la pensión. Explicación y presentación del Fondo del Fideicomiso de las Pensiones. Campaña Operación David contra Goliat. Telefonistas construyendo democracia. Julio de 2020. Seguimos en lucha.